inmigrante, entendiendo que Daniel era un inmigrante y que nosotros somos inmigrantes, ¿verdad? Bueno, excepto Sam, que supongo que alguno de sus parientes era inmigrante también algún día, pero todos los demás que estamos aquí somos inmigrantes, venimos de otros lugares. Daniel venía de otro lugar, no era del mismo lugar. Una cosa que también quiero aclarar es que cuando yo dije que Daniel no era un profeta, se entendía que sí es un profeta. El libro de Mateo y de Marcos, hay un pasaje en cada uno de esos libros que dice que Daniel era un profeta, pero quiero decir que Daniel a la misma vez no era profeta de forma tradicional. Su trabajo no era de profeta. Él no era Daniel el profeta en su tiempo. Era Daniel el líder de los magos, de los astrólogos, de los caldeos, y también era un gobernante. Lo más probable era que era la mano derecha de Nabucodonosor. Le ayudaba a gobernar todos los territorios. Entonces, él no era el profeta Daniel en aquel tiempo. Era un hombre que conocían todos, que el Dios estaba con él, pero su trabajo no era el de un profeta. Él era un gobernante, un líder. Era como el secretario de Estado, el secretario de Gobernación, era el vicepresidente. Era un hombre muy importante políticamente. Pero ese era su trabajo, él trabajaba en eso, todos los días se levantaba, iba al trabajo y proponía leyes, juzgaba, era el trabajo de un gobernante, él era un gobernante completamente, ¿sí? En ese gobierno que él tenía, ¿sí? La historia de este libro de capítulo 5 empieza con un hombre que por mucho tiempo se cuestionaba si había existido. 5:1 dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y aquí es donde entra la controversia. Primero vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios que nos dé guía en lo que vamos a estudiar. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que cuando vayamos a estudiar tu palabra, oremos y pidamos sabiduría. Y pedimos sabiduría el día de hoy. Pedimos que tú nos guíes, Señor. Enséñanos no nada más la historia, sino también lo que quieres que aprendamos nosotros de esta historia que vamos a escuchar hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El rey Belsasar. Y dices tú, pues ¿qué pasó? Que no era Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue que, recuerdan la semana pasada, que estaba como animal, comiendo con los animales, ahí como que se sentía un buey y andaba de buey por ahí, ¿sí? 7 años estuvo así. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Bueno, Nabucodonosor murió en el 562 a.C., o sea, aproximadamente después de que pasó eso, él vivió otros posiblemente 20 años y murió. ¿Sí? Como todo hombre murió. Era amigo de Daniel. ¿Sí? Después de él le sucedieron otros reyes, mínimo 4. El primero se llamaba Amel Marduk, reinó por 2 años solamente. Y algunas referencias bíblicas que están en Segunda de Reyes 25, 27, por si alguien quiere estudiarlo más, o Jeremías 52, 31, habla de este rey. Vivió nada más 2 años y ya la Biblia lo menciona aquí y se encuentra su nombre en diferentes lugares, de paredes y tablas cuneiformes de arcilla, y lo han encontrado por diferentes lugares este rey. Siguiendo a él, vino a su lugar, tomó su lugar, era una especie de secuencia, mataban a uno y seguía al otro. El siguiente que le siguió se llamaba Mergel Shar Usar y reinó por 4 años. Y después vino otro que se llamaba Labasi Marduk, y ese solamente duró 6 meses. Y después vino otro que se llamaba Nabónidas o Nabónidus, una de las dos palabras. Y este rey era el papá de Belsasar. Y todos sabían de Nabónidos, de Labasi, de Mergal Shar, de Amel Marduk, pero no sabían nada de Belsasar. Y los arqueólogos que han estudiado mucho, porque a los arqueólogos les gusta estudiar de quién se casó con quién, y de cuál dinastía, y de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de todos saben los nombres, les gusta profundizarse. Y cuando se profundizaban en la historia de Mesopotamia y de Babilonia, se burlaban de los cristianos porque decía, Belsasar no existió nunca, no hemos encontrado nada de él. Era un chiste de que la Biblia dice que es histórica, no es histórica porque este rey no existió. Pero en el año 1800,
54, uno de los arqueólogos estuvo buscando la ciudad de Babilonia, encontró una especie de templo. En ese templo, en uno de sus cuartos, encontró 4 cilindros como el que estoy presentando aquí en la pantalla. Uno de esos cilindros decía unas palabras como: yo, Nabónidas, sabían de Nabónidas, o Nabónidos, rey de Babilonia, sabían que era rey de Babilonia y se pusieron muy contentos. Era una historia de aquel tiempo. Era hecha en piedra, de arcilla, y estaba un poco cortada, pero estaba la historia de cómo había conquistado él el reino y cómo había llegado a ser rey, después de varios reyes, y tomar el lugar de Nabucodonosor después de que había muerto. Y dentro de lo que él decía: soy rey de Babilonia, soy patrón de Esagila y Esida, y devoto a los dioses. Era un hombre muy religioso, parece ser. Y después decía las últimas palabras que decía, una de las últimas palabras decía: y por mi hijo primogénito, Belsasar. Y aparece el nombre de Belsasar, el que estamos estudiando el día de hoy. Y Belsasar decía: es mi hijo, el hijo mío, el hijo de mi propia carne, que el temor de los dioses esté en su corazón y que no cometa pecado y que tenga felicidad en su vida. Es lo que dice esa tablilla de arcilla, ese cilindro de arcilla que estoy presentándoles. Es lo que han descubierto y lo que dijeron cuando se dieron cuenta de que Nabónidas era un rey y que su hijo se llamaba Belsasar. Y entra un poquito se complementa lo que la palabra de Dios dice y se demuestra que la Biblia es verdad, que lo que dice ahí es cierto, ¿sí? Pero Nabónidas, este hombre, Nabónidas, parece ser que no era hijo de Nabucodonosor, sino que se casó con su hija de Nabucodonosor. Y después, cuando por esa causa pudo pelear el trono y pudo llegar a ser rey, y conquistó y fue rey de Babilonia, y duró más o menos unos 10 años, pero tomó después de un tiempo, parece que era un hombre muy religioso, por eso dice devoto de los dioses, y según la historia de los arqueólogos, que no está en la Biblia, dice que después de haber conquistado y haber engrandecido su reino y haber hecho todo en paz, se fue en un retiro espiritual a uno de los oasis a buscar más del conocimiento de sus dioses. Y dejó a su hijo Belsasar como regente o como gobernador mientras él estaba fuera. Y es cuando llegaron los persas y los medas a tratar de conquistar Babilonia. El papá, el rey, estaba fuera, el hijo estaba ahí. Y una de las cosas por la que entendemos que estaba ahí es que también una de las cosas que hizo también fue cuando Daniel le estaba describiendo las palabras, él dijo: si alguien me adivina esas palabras que aparecieron en la pared, voy a contar la historia también, lo voy a hacer el tercero del reino. Y uno pregunta: ¿por qué no el segundo? Bueno, porque su papá era el primero, él era el segundo, entonces él podía ofrecer el tercer lugar del reino. No podía ofrecer el segundo lugar porque era el segundo, no podía ofrecer el primer lugar porque había un rey, que era su papá y que no estaba ahí, y entonces pudo ofrecer el tercer parte. Otra cosa que también me parece interesante que quiero comentarles es que el libro de Isaías está escrita 700 años antes de Cristo, o sea, más o menos como 200 años antes de que Babilonia cayera en las manos de un imperio enemigo. Y Isaías ya había dicho que Babilonia iba a caer y que no se iba a encontrar, que no se iba a ser reconstruida nunca más. Isaías, 200 años antes de Cristo, 150 mínimo, dijo eso. Jeremías, que vivió en el tiempo de Nabucodonosor y posiblemente haya muerto también, dijo que el cautiverio iba a durar 70 años y que después de esos 70 años iban a regresar a Israel. Antes de que pasara, es más, dijo el nombre de la persona que iba a venir a conquistar. Y cuando llegaron, Daniel seguramente le dijo: mira, rey, aquí está tu nombre. Le sacó los escritos del Antiguo Testamento. Aquí dice Dios, nos había dicho Dios que tú ibas a venir a conquistar Babilonia. Y le pusieron a Daniel en un lugar importante. Eso lo vamos a ver la semana que entra, ¿ok? Pero la profecía que se había dicho antes que se hiciera ya estaba cumpliéndose en aquellos días. Pero dejemos eso y empecemos a hablar de Daniel. Daniel 2 dice: Belsasar, el que estoy hablando, el hijo de Nabónidas, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos. Ve que tiene un banquete, ¿verdad? Yo creo que es hispano porque no dice una fiesta, dice un banquete, mucha comida, ¿sí? Los hispanos somos buenos. Cualquier
oportunidad y excusas buenas para comer juntos. Entonces él hace la comida, pero también empezó a sacar el vino. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre, aunque no era su padre, era su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? El rey y sus grandes, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, no nada más del rey, sino también de toda la gente. Parece ser que ahí estaban teniendo una orgía, una cosa interesante que las llama las mujeres. Supuestamente las mujeres se ponían en un harén, y en el harén ahí ponían sus eunucos, los hombres importantes, y que nadie viera a sus mujeres, y que nadie las tocara, y hasta los hombres por eso eran eunucos, para que no pudieran tocar a sus mujeres. Y ahora, en el calor del vino, hasta allí las trajeron. Y es más, el libro de Esther empieza con una fiesta así, con el rey bien borracho, mandando a traer a su mujer, para presumirla delante de los demás. ¿Qué rey se pone a presumir a sus mujeres o a prestársela a otros? Si no es que está porque está bien borracho, ¿sí? Trajeron los vasos, y otra cosa que hicieron, trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, o sea, los vasos sagrados, y que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. También hasta las concubinas le tocó beber en los vasos del templo de Jerusalén. Versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, nada más los dedos, que escribía delante del candelabro. Había un candelabro, este es un candelabro, lo que tenemos aquí encima. Al lado de la pared había una mano que escribió estas palabras. Bueno, escribió unas palabras. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. Ok, la primera cosa que aprendo aquí. El rey profanó los vasos del templo. Aunque para empezar quiero decir que en ese momento, históricamente, el pueblo de medos y persas, que eran sus vecinos, ¿sí? Irán, lo que es ahora Irán, ellos estaban en Irak, los de Irán, los vecinos de él, estaban atacando a la ciudad de Babilonia. Pero la ciudad de Babilonia se sentía tan impenetrable que hasta se pusieron a hacer una fiesta a los ricos. Digo los ricos, no los pobres, no toda la ciudad, los ricos. Se pusieron a hacer una fiesta, comer y beber y olvidarse de que tenían una guerra encima, porque se sentían bien confiados. La ciudad, según algunos de los historiadores, tenía 350 pies de alto y 87 pies de grueso, o sea, podían caminar los carros de ida y vuelta, ¿sí? Estaban grandísimos, bien altos, y aparte de eso, alrededor de la ciudad, como estaba al lado del río Éufrates, habían hecho de una manera que hubiera un pozo alrededor de toda la ciudad y era difícil poder pasar. Un ejército enemigo que quisiera pasar por ahí tenía que nadar o sacar sus barquitos, y no podían construir una armada ahí estando afuera, ahí las quemaban o no podían, no había forma de entrar en esa ciudad. Era impenetrable, la habían hecho de una manera arquitectónicamente que no había chance de poder con un ejército venir a las puertas y tratar de meterse. Estaban tan confiados que según algunos historiadores hasta las puertas dejaban abiertas, porque si alguien veía nadando, pues unas cuantas flechas y ahí quedaba el hombre. Hubieran perdido miles de soldados si alguien hubiera intentado conquistar a esa ciudad. Y entonces estaban haciendo una fiesta porque pues ¿qué les pueden hacer? Somos poderosos, decían ellos. Un gran banquete, ¿sí? Y una cosa que entiendo aquí es que Nabucodonosor, en el capítulo anterior yo había dicho que Nabucodonosor, dice la Biblia, que él dijo, el que vive para siempre, él es el único Dios, el Dios de Daniel, ese es el Dios del dioses, nadie se le puede parecer a Dios, él es el único Dios. Yo, Nabucodonosor, promulgo que en todas las provincias se diga que Dios, el Dios de Daniel es el único Dios. Es un hombre que llegó a ser creyente. Y su hijo, más bien su hija, era la esposa del rey, después entra en la historia, posiblemente sabía de este rey, de Dios también. Del rey obviamente porque era su padre, pero también sabía un poco de ese Dios. Pero el nieto andaba bien perdido. No tenía temor de Dios. Y tan no tenía temor de Dios que se trajo los vasos del templo que eran sagrados. Aunque él no creyera en ese Dios, tenía que respetar lo que otras religiones eran.
Y él no tenía ningún temor del Dios verdadero que su abuelo había creído. Y esa es una tristeza de que cada generación tiene el riesgo de perder la siguiente generación. ¿Cuántos tienen dificultad con eso? Es difícil alcanzar la siguiente, y sobre todo cuando no les damos atención a los hijos que tenemos. Este jovencito Belsasar, el regente, el rey, 20, 30 años quizá, 40 quizá cuando mucho, sin ningún temor de Dios, mandando traer el sacrilegio de los vasos del templo de Jerusalén. Y sabes, ahorita estaba viendo eso de sacrilegio, de blasfemia. No sé si recuerdan ustedes hace poco que había una cosa que se puso de moda en el Facebook, era que el desafío de la cubeta, no sé, de Challenge Bucket, algo así era, que se echaban agua y salía todo, se quería echar agua, ¿no? Aunque nadie les invitara, yo acepto el desafío de cualquiera, y se echaban agua, ¿no? Nomás por salir en el Facebook. En ese tiempo, también hace 8 años, surgió un grupo ateo es que no cree en Dios, dijo, bueno, voy a poner un nombre, dijo, voy a poner $25,000 para promover de que no haya Dios. Si alguien tiene un alma, dijo en el Facebook, se lo pueden ver, ¿sí? en el YouTube también, y quiera poner dentro del YouTube y suba un video donde maldiga y blasfeme de Dios, le voy a mandar un CD que cuesta como $25-30. Y los jóvenes, algunos empezaron a hacerlo. Nada más, dice, pues si tienes alma y no la usas, pues ponlo aquí, al cabo que no la usas. Era una cosa tonta, ridícula, una blasfemia. Y también estúpida también, porque si una persona no cree en Dios, ¿cómo puede ofender a alguien que no cree? ¿Sí? O sea, si no cree en Dios, ¿cómo va a ofenderlo? Entonces, hasta las personas que participan en eso son medio estúpidos al razonar, que piensan que el raciocinio es correcto, y hacen una tontería como maldecir a alguien que ni siquiera en su mente existe. Y hasta el jueves que chequé esa página, tenía 315 personas que han subido su video. 315 personas, lo bueno que no son muchos, gracias a Dios que no son tantos. Pero hay gente que no tiene temor de Dios. Hay gente que ni le interesa. El Dios de mi mamá es de mi mamá, no es mío. ¿Sí? A mí no me digan nada de eso, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Sí? Su hija sí tenía temor de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Yo sé que tú tienes el deseo de que tus hijos sean mejores y los mandas a la escuela, pero los maestros no están ahí para educarlos en la cuestión moral o espiritual. Ellos le pueden enseñar matemáticas, ciencias, idiomas, les pueden enseñar un poco de ética, pero la cuestión moral y espiritual se enseña en tu casa. Tú eres el que tienes que tomar a tus hijos también. Y tú dices, no, pues yo por eso los llevo a la iglesia ahí los domingos que aprendan un poco, ¿no? Ahí sus maestros son buenos maestros, sí, son buenos maestros, pero aún así tú no puedes quitarte de la responsabilidad de enseñar a tus hijos los buenos caminos de Dios. Y aún preguntarles qué aprendiste en la escuela dominical hoy. Y a ver, ¿cómo lo entiendes eso? ¿Qué significa para ti esas palabras? Y estamos perdiendo las futuras generaciones porque cada vez nos volvemos más ocupados. No les damos tiempo para que puedan crecer en lo que nosotros creemos y respetamos. O sea, los dejamos que sean como animales ahí, que se porten bien y no importa que no sepa yo nada más. Que hagan lo que quieran, pero que no sepa yo. ¿Sí? El peligro de las gratificaciones instantáneas, los dejamos que los niños inmediatamente tengan lo que quieren, porque son nuestros hijos. Yo sufrí, que mi hijo no sufra. Está pataleando, luego le doy su dulce, lo que me pida, su juguete, para que ya deje de llorar, y no le enseñamos que las cosas cuestan. A nosotros nos cuestan. Yo no creo que nadie tenga aquí las cosas gratis. ¿Sí? Cuesta levantarse cada día, cuesta luchar. Y si le enseñamos a nuestros hijos que las cosas son fáciles, que no se tiene que pagar por ello, que no tienen responsabilidades, estamos mal educando a nuestros hijos, como yo creo que Nabucodonosor tuvo problemas para educar a su hijo y ahora su nieto estaba peor que ninguno de ellos. Estamos en una cultura motivada por las drogas, el alcohol y el sexo, por todos lados hay. Hasta, es más, vas a la
Seguro Junior High ya tiene drug dealers ahí. Seguro que ya la tienen. Sí. Los niños mismos vendiendo otras drogas a otros niños. Algunos casos me han dicho que hasta en la primaria ya hay. Sí. No, es escandaloso eso de 10, 12 años ya están ahí probando a ver qué saben las drogas los chamaquitos estos. 15 años ya los mandan a rehabilitación a los chamacos porque ya no los aguantan. Y hablando de sexo, es increíble, de todos contra todos o todas contra todas. Estaba ahorita escuchando en el radio público de, por ejemplo, oral sex, que es una palabra técnica, no es sexo según para los jóvenes ahora, ya hacen cualquier cosa de cosas y parece ser que no hay ningún pecado ni conciencia de pecado en lo que hacen. Estamos en una cultura diferente, en un sistema diferente, en una situación difícil, y cuando no educamos a nuestros hijos andan haciendo todo lo que se les da la gana a los chamacos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Les enseñamos a los hijos a veces a ser más egocéntricos y no amar a los demás, y les enseñamos que no tienen que sacrificarse. ¿Cuántos de nosotros obligamos a nuestros hijos o los ponemos a fuerza hasta poder ayudar a otras personas? Me gusta mucho eso que mi esposa está haciendo de llevar a los niños a misiones ahí, a trabajar con niños huérfanos en México, porque les enseña les muestra a ellos que no todo es fácil, que hay niños que están en pobreza extrema, que no tienen papás, que sí, a lo mejor tienen ropa, tienen comida, pero no tienen amigos, no tienen futuro, no tienen posibilidades de salir adelante. Me da gusto eso. Y no tienen que ir hasta allá, hasta México, ni a China, ni a ningún otro lugar. Si mis hijos o tus hijos no pueden viajar tan lejos, pero pueden ir a una iglesia donde dan de comer a los que no tienen casa, ¿por qué no llevarlos ahí? Y ¿sabes una cosa también? O sea, no nada más los llevas y ahí se los dejo para que aprendan a dar de comer a otros, sino enseñarles con tu ejemplo. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Si te ven a ti sirviendo una sopa a una persona que no tiene comida y tú lo pones junto a ti, tú le echas el arroz y yo le echo los frijoles y se los damos a la gente, él va a aprender más que si tú nada más le dices con una lección. ¿Cuándo dicen amén? Es importante que nosotros nos involucremos en ayudar a otros también. Si nuestros hijos van a aprender, no va a ser porque se lo digamos, sino porque nos ven a nosotros hacerlo. Enseñarles que el temor de Dios es la cosa más importante que deben de tener. No blasfemar, no tener falta de respeto por las cosas de Dios, sino enseñarles que es importante guardar respeto en donde se deba de guardar respeto. Yo entiendo que es una cultura diferente, es un país diferente, con principios diferentes, pero yo creo que es importante continuar la idea de que lo que es sagrado es de Dios, y lo que es de Dios hay que tenerlo como sagrado y hay que tener mucho respeto por ello, sin importar de qué religión sea, hay que tener respeto por eso. Es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Belsasar tomó los vasos del templo y ahora este país parece que está tomando a nosotros también, a nuestros hijos. Y la Biblia dice que nosotros somos como vasos del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros y nos toma y nos usa para borracheras y para orgías y para toda clase de desmanes. Satanás está queriendo destruir el valor que nosotros tenemos como hijos de Dios. No estoy regañando, ¿ok? Cuando pasan cosas como esa, posiblemente parece que todos se burlan y Dios no va a decir nada, Dios ni existe. Pero cuando a Dios hasta aquí le llega, ahí empieza a actuar, y cuando actúa puede ser un juicio increíblemente tremendo para los que llegan a tener el juicio de Dios sobre ellos. Entonces la blasfemia de Belsasar fue que trajeron los vasos de oro y bebieron el rey y sus príncipes, 1000 más o menos, sus mujeres y sus concubinas. Y aparte se burlaban y adoraban a sus dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Los adoraban diciendo que esos eran sus dioses y que el Dios que ellos que estaban burlándose no tenía ninguna importancia. Y por esa causa surge una mano, ¿sí? Unos dedos. No sé de qué tamaño hubiera sido la mano, a lo mejor pequeña, a lo mejor grande, y empieza a escribir algo en la pared.
Esa es una obra que estoy presentando ahí delante de ustedes, es de un hombre llamado Rembrandt. Y ese Rembrandt pintó ese cuadro y le llamó eso a sí mismo, la escritura en la pared. ¿Sí? Basado en esta historia, ¿sí? Un pintor importante. En el versículo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre la encalada de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban una contra la otra. Entonces empezó con el miedo este hombre, ¿sí? Porque los símbolos que estaba viendo en la pared, él se daba cuenta, ahí para empezar yo creo que se le acabó la borrachera. ¿Sí? Ya dejó de ser borracho porque ya estaba tan borracho que a lo mejor dijo, caramba, ¿qué me estoy tomando ahora? Pero como todos vieron que todos estaban viendo lo mismo, dijo, Dios, ahora el Dios me está juzgando. Y dice que empezó a temblar, y esas palabras de que le temblaron las caderas, a lo mejor hasta se hizo del baño. Es una manera de decir que se hizo del baño de tanto susto que tenía, ¿sí? Y enfrente de sus 1000 príncipes que estaban ahí, sus mujeres, sus concubinas, ahí estaba él haciendo el ridículo, pero por el miedo que tenía. Él sabía Belsasar, que su abuelo había pasado 7 años arrastrándose entre los animales del campo. 7 años, como un animal, posiblemente hasta lo vio siendo animal. Si no lo vio, le contó a alguien que su abuelo había sido una bestia por 7 años. Y sabía que había sido por causa de haber blasfemado el nombre de Dios. Y ahora sabía que le tocaba su turno. Sabía a quién había ofendido y sabía que le esperaba algo a él también. Es para tener miedo. Dice en la Biblia eso, hay de aquel que caiga en manos de un Dios vivo. Híjoles, caramba. Cuando cae el juicio de Dios sobre una persona, ten miedo porque ¿quién se puede poner delante de él? ¿Sí? Aunque por otro lado David lo reconoció y dijo, pues es mejor caer en manos de Dios que de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia. Si uno se arrepiente, uno puede salir adelante. Si uno tiene problema tras problema, tras problema, tras problema, a lo mejor estás en las manos de Dios siendo juzgado y limpiado por Dios, pero Dios tiene misericordia cuando el hombre se arrepiente. Y este hombre sabía que le tocaba su turno. Nabucodonosor tuvo oportunidad de tener 7 años para recapacitar y después fue perdonado. Él ahora no sabía qué le esperaba y no le esperaba algo bueno, te lo voy a asegurar. Por esa causa de que no sabía qué hacer, manda a llamar a sus magos, a sus astrólogos, a sus sabios, a sus brujos, a todo lo que se le pudo ocurrir para que viniera y les dijera qué es lo que estaba escrito en la pared que esa mano había escrito. Vinieron uno tras otro y dijeron, no sabemos qué significa, ninguno sabía qué significaba. Tuvo que venir la reina madre, o sea, la reina, pero no era la reina, su esposa, sino la reina madre, posiblemente su mamá de él, la esposa de Nabónidas, la hija de Nabucodonosor, es lo más probable. Y le dijo, eso es versículo 11 y 12, en tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, no su padre Nabónidas, sino de su abuelo, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor tu padre, otra vez tu padre su abuelo, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto en él se halló más espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Y da el nombre hebreo de este personaje, no el nombre que le había puesto su papá o su abuelo. Y dijo, Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, el nombre similar al de él, ¿sí? Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. La mujer esta tenía respeto por Daniel porque le llama Daniel, ¿sí? Si le hubiera llamado otro nombre, posiblemente no hubiera tenido respeto, pero la mujer esta sabía de Daniel. Y dice, Daniel, y tu abuelo le puso Belsasar, pero se llama Daniel, ¿sí? Entonces, en ese diálogo que estoy presentando, ¿sí?, hay una recomendación de la reina que se traiga a Daniel, porque Daniel sabe.
Entonces, Belsasar manda a traer a Daniel, a Belsasar, ¿sí? Belsasar manda a traer a Belsasar. Es como un trabalenguas eso, ¿sí? Nada más una T extra, ¿sí? Pero el nombre Daniel significa Jehová es mi juez. Entonces, manda a traer a Jehová que le va a juzgar, ¿sí? Entonces, el rey empieza con un discurso Daniel lo manda a traer, el Belsasar manda a traer a Daniel y se presenta de esta manera: ¿eres tú, Daniel, de los hijos de los cautivos de Judá, que mi padre trajo de Judá? Y lo interesante de esto, ¿sí? Desde la perspectiva inmigrante que estoy tomando, aunque una persona de mi color llegue a hablar perfectamente inglés, tenga estudios superiores, se gradúe con honores, tenga una bonita casa, un buen trabajo, no va a dejar de ser inmigrante todavía, ¿sí? Daniel había pasado aproximadamente unos 60 a 70 años en el reino de Babilonia. Y ahora el nieto de Nabucodonosor le estaba diciendo: tú eres uno de los cautivos que mi abuelo trajo de allá de Judá. Aunque posiblemente Daniel hablaba mejor el idioma que él mismo, porque por muchos años fue gobernante, lo más probable es que tenía mucho más conocimiento, mucho más educación, mucho más respeto, mucho más todo, todavía lo trataba como inmigrante. Una persona de mi color que llega a levantarse en alto, lo van a seguir tratando que ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿De dónde eres? No importa qué tanto tenga, no importa qué tantos conocimientos haya adquirido aquí o diplomas me hayan dado, no importa, voy a seguir siendo extranjero, ¿sí? Mi hijo Andrés nació aquí, creció aquí y lo van a ver como mexicanito toda la vida, yo creo, porque se parece mucho a mí el pobrecito, ¿sí? Va a seguir siendo extranjero. No importaba qué tanto hiciera Daniel, era un extranjero todavía. Lo trató como que yo soy más que tú, yo soy de aquí, tú eres de afuera, ¿sí? Entonces Daniel le toca su turno. Y Daniel él vio lo que decía, entendió lo que decía. Es más, el rey le dijo: mira, dime qué dice ahí y te voy a hacer el tercero del reino, te voy a dar una cadena de oro, te voy a poner vestidos, te voy a pedir lo que tú me quieras pedir y tú vas a ser el tercero. Después de yo no va a haber nadie más que tú. Nada más dime qué significa eso. Entonces Daniel se presenta con él y dice: mira, todo lo que tú me quieres dar, quédate con él. ¿Sí? No quiero nada de lo que tú me quieres dar. Y eso que dice ahí, yo espero que sea para tus enemigos, no para ti, porque ahí va a ser difícil. ¿Sí? Y le empieza a comentar cosas. Yo estuve con tu abuelo, le dice. Y tu abuelo Dios lo levantó de entre los muchos reinos y lo puso encima de muchos poderes y gobiernos y reyes. Y lo hizo y le prosperó sus caminos y llegó a ser tanto que se sintió como Dios. Y como se sintió como Dios, Dios lo volvió como un animal. ¿Sí? Y estuvo viviendo entre los animales. Entonces le dije: tú también desciendes de alguien que es bien animal, ¿sí? Y ese era tu abuelo. ¿Sí? Dice, y le empieza a hablar de una manera que el hombre no tuvo más que decir: ok, te respeto por lo que dices. Y Daniel podía llegar y decir: mira, eso que dice ahí significa esto, plano, ¿sí? Pero después le dijo, después de todo eso le dice: y eso es lo que te dice Dios a ti, porque le dice: tú, Belsasar, no te has humillado con Dios. Y tu corazón ha sabido todo esto. Tú lo sabes. Sabes tú, Belsasar, tú lo sabes de que hiciste mal al traer los vasos del reino. No le dijo: se me hace que te equivocaste. No, tú, Belsasar, fuiste el que hiciste esto. Y tu corazón, y tú te has embriagado con los vasos del reino. Y tú y tus grandes, y todos ellos han postrado ante los ídolos. Tú. No le da excusa. ¿Sabes que el hombre sabe cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal? ¿Sabes que tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios? Que si andamos en malos caminos, el Señor nos pone en nuestro corazón que estamos en mal camino.
No tenemos que ir a la Biblia y buscar ahí qué dice a ver de esto. Sabemos en nuestro corazón que estamos por mal camino. Pero también sabemos cuando estamos por buen camino. Hay un gozo, hay una alegría cuando tú bendices a otra persona, cuando estás en los caminos de Dios, cuando estás gozándote en el Señor, cuando estás alabando a Dios con todo tu corazón. Y hay también tristeza y alegría y condenación cuando aunque estés alabando, sabes que estás en el camino incorrecto. Tú, le dice como 4 tus ahí Daniela a Belsasar. No es la culpa de nadie, no es la culpa de que tu mamá o tu abuelo, no, es la culpa tuya, le dice Daniela a Belsasar. No te has humillado. ¿Y qué significa eso? Ya le pasa al significado. Tú lo que estás viendo, le dice, son las palabras mene, mene, tekel, parsin. Y te voy a decir qué significan ese mene, mene, tekel, parsin. ¿Sí? Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sí? Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Te faltó. Te pusieron en balanza y vieron tus cosas buenas y malas, vieron tu corazón, vieron tus decisiones y tú has hallado sido falto. Uparsin o Pérez o Parsin, según las diferentes interpretaciones, esa palabra puede cambiar, pero dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Esa palabra Parsin es la palabra para decir persas. Los persas son los de Irán y son los enemigos y ellos van a venir y te van a destronar. Dios ha contado tu reino, ha sido hallado falto y ahora tu reino va a pasar a otra gente. Y el rey todavía confiado, supongo, todavía pensando: ¿quién va a poder hacerme daño? ¿Quién puede contra mí, mi gran ciudad, mi reino, mi foso que tengo ahí, mis soldados? Lo más probable es que cuando estaba comiendo con sus 1000 principantes, fíjate, estaba en guerra y estaba haciendo una fiestezota, usando la comida y el vino, pensando que lo van a tener para siempre. No se preocupaba de la gente. Las personas de la ciudad muriéndose de hambre posiblemente. En una guerra hay escasez. Yo no he estado en ninguna guerra, pero es lo que me cuentan. Mucha escasez. Hay que tienes que guardar, hay que hasta los ratas andan cazando para comer porque ni carne ya más hay. Es más, es tan terrible que en el libro de Jeremías dice que a las madres, algunas de ellas mataban a sus hijos y se los comían. Es más, llegaron 2 mujeres diciéndole: júzgame, rey, júzgame mi compañera, mi amiga. Dice: ¿cómo quieres que te juzgue? Dice: pues ella dijo que nos comiéramos hoy a mi hijo, y mañana a su hijo, y ya nos comimos a mi hijo, y ahora no quiere dar su hijo de ella. Y el hombre se desgarra los ropas y dice: ¿por qué está pasando esto en mi propia ciudad? Eso es real. ¿Sí? Había hambre y mientras los ricos y poderosos estaban disfrutando de lo que no tenían tanto. ¿Qué pasó? Históricamente, ¿qué pasó? Sí. Jeremías dice: caiga sobre Babilonia la violencia hecha contra mí y contra mi carne, dice la morada de Sión, y caiga mi sangre sobre los moradores de Caldea, Babilonia, dice Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo juzgo tu causa y llevaré a cabo tu venganza, secaré su mar y haré que sus fuentes queden secas, y será Babilonia un montón de ruinas, guarida de chacales, objeto de espanto y burla, sin morador alguno. ¿Sí? Bueno, los caldeos hicieron una estrategia de guerra. Subieron más arriba del río Éufrates, que era el que pasaba ahí junto a Babilonia. Hicieron que el río se desviara y se fuera por otro camino. ¿Sí? Entonces, cuando el río dejó de pasar por donde pasaba Babilonia, el pozo que estaba guardando la ciudad se secó, y cuando se fue bajando el agua, pues quedó planito para llegar a la pared. Entraron sin que la puerta estuviera cerrada, estaban abierta porque estaban tan confiados. No pudieron detenerlos, y esa misma noche Belsasar murió. La palabra de Dios se compuso y se cumplió lo que había dicho el profeta, y se cumplió el juicio que había Dios tenido para ellos. ¿Por qué Dios a algunos les da mucho tiempo y a algunos no les da tiempo? ¿Quién sabe? No tengo esa respuesta. Dios es el que juzga, Dios es el que levanta, Dios es el que permite. A lo mejor este hombre nunca se humilló, y a lo mejor fue la causa.
A lo mejor Nabucodonosor sí se humilló y 7 años le sirvieron de penitencia, ya anduvo ahí como animal y hasta que se reconoció y se humilló fue que le dio de oportunidad, pero Dios le dio oportunidad. Y este hombre a lo mejor no quería ninguna oportunidad, prefirió mejor morirse y pues ahí quedó, pero no tengo respuesta. ¿Por qué Dios a algunos les permite un poco más y a algunos no les permite tanto? Pero la cosa no es llegar al punto donde Dios tenga que juzgarme. La cosa es que antes de juzgarme, yo tenga que corregir mis pasos. Yo tengo que buscar de Dios. Yo tengo que humillarme con Dios. Yo tengo que reconocer mis pecados y pedirle perdón y estar bajo su gracia, porque sin su gracia no podemos hacer nada. El último texto de este capítulo, y es el final del sermón. ¿Sí? La misma noche, esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y el último versículo 31, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. ¿Sí? Y ese versículo me bendijo mucho a mí, ¿sí? Porque tengo 52. Y porque ya pienso yo, pues yo creo que ya no tengo mucho que dar, ya mis mejores años pasaron, ¿sí? Eso es lo que a veces pienso, déjenme decirles, ya sincerándome con ustedes. Pero yo creo que si Dios me quiere usar, pues a los 62 años voy a estar levantando más iglesias. A los 62 años todavía tengo esperanza de poder hacer algo que impacte a otras personas para bendecirles. Todavía tengo oportunidad de bendecir a Dios. Y eso es para todos los viejitos como yo, ¿sí? No voy a señalar a nadie, ¿sí? Que piensen que Dios los puede usar todavía, a la edad que tengas. Y es más, hasta la palabra estaba su nombre por ahí escrito y Daniel se lo mostró. La semana que entra vamos a hablar de eso. Que si Dios tiene un plan, aunque se tarde lo que planea Dios, Dios lo va a cumplir. La semana que entra hablamos de Daniel en el foso de los leones y precisamente este personaje entra. Vamos a terminar con una oración. Vamos a decirle al Señor que nos diga el Señor que es